A continuación, siempre hay alguien que te quiere quitar la nevera, y si no los creen, que se los diga Pablo Vera, nuestro tercer ponente en TEDx Santa Marta. Buenas tardes. Muchas gracias y mi agradecimiento al equipo que ha hecho posible TEDx Santa Marta. Nunca voy a hablar yo de quién no quiere quitar la nevera, porque no soy un empresario de las neveras, por supuesto, pero más adelante lo entenderán. En realidad, yo soy una persona que cree profundamente en la educación como motor de cambio social y de transformación. Yo creo que la única forma, decía Albert Einstein, que sabe mucho más de esto que yo, de educar no es otra sino el ejemplo. Y pues yo quiero compartir con ustedes mi experiencia de vida y el papel que ha tenido la educación para ti, sino de lo que le amarga la vida a los estudiantes y publica cosas en revistas que nadie entiende y forma parte de una supuesta élite intelectual que no lo hace superior a nadie, simplemente lo hace una persona que cree en la generación de conocimiento como un camino de construcción de sociedad. Y yo quiero contarles cómo un jovencito que llegó hace muchísimos años a Santa Marta se convirtió, gracias a la educación, la formación, algo de terquedad o mucho de terquedad, en el doctor que es el orgullo de su mamá, y que me preguntaba ella, bueno, ¿y ser doctor eso qué significa? ¿Vas a ganar mucho? No, la verdad no. Es una satisfacción interesante, pero digamos que materialmente no, pero igual, soy doctor de los de verdad, ¿no? A propósito de todo eso te va tu doctor o no doctor. El punto es que, coincidiendo con mi amiga Taliana, hablando de su fundación, le dije, cuando terminamos la reunión, le dije, yo te conozco a ti. Yo era ese niñito que trabajaba allá en Playa Salguero, que ponía las carpas y manejaba la lancha, donde tú y tu hermanito chiquiticos iban allá todas las mañanas a atormentar desde las 5 de la mañana para querer montarse en el paseo. Y Sebastián, que era su hermano menor, era supremamente inquieto y se me tiraba hasta en el agua a mitad de camino. Y dice, ¿y ese eres tú? ¿Y cómo terminaste tú de la playa a vicerrector de la universidad? Y yo, bueno, cosas de la educación, cosas de la vida, cosas que pasan. Y resulta que le conté el cuento y ella le contó el cuento a los de la revista esa, y entonces los de esa revista me han sacado ahí. Y desde entonces me volví famosísimo, y entonces ahora me publican más en esas revistas que en la científica, no mentira. Y marcó dos hitos importantes. Uno, que esa revista fue tal el tiraje que decidió ser la última revista de la revista Gente, o fue tan mala que decidieron no sacarla más. El punto es que quedó para la historia. Esa es la última edición de la revista Gente, y por ahí aparecí yo, Pablo Vera, vendedor de la playa, vicerrector de la universidad. Se llama. Entonces, esa historia comienza como todas. Érase una vez un peladito que llegó con su mamá y su otra hermanita de Ibagué, tierra lejana, de Ibagué a Santa Marta. Y entonces había unos peladitos ahí que le gritaban cucaracha frita, sapo reventado, todo lo que queda todo huele gameado. Año 80 y algo, no existía el bullying. Yo creo que eso era bullying. Pero yo tenía claro, mirándolos a ellos, y decía, ok, van a ver lo que se va a convertir en sapo esto. Ustedes tranquilos, porque yo tengo claro que yo no soy bueno para los golpes, aunque peleé mucho en la vida. No soy bueno para el deporte, no soy bueno para las artes, pero yo sabía que era bueno para algo en particular. ¿Esto no pasa? Ah, ok. Ok. Y mi primer aprendizaje fue, uno no es de donde nace, sino donde se hace. Y donde tiene gente que lo quiera y lo apoye y lo ayude a salir adelante. Yo me siento más a Mario que tú, que Carlos Vives, que el Moto, que cualquiera, porque esta ciudad me dio todo y me ayudó a ser quien soy. Yo creo que un primer mensaje, necesitamos querer esta ciudad, transformarla y cambiarla y quererla, porque si hay una ciudad de las oportunidades es Santa Marta. Yo sé por qué lo digo, porque lo he vivido. Segundo, yo dije, bueno, ok, cachaco y todo, pero voy a aprender a hablar bien contenido que después lo van a saber. Hay un señor que se llama Howard Gardner. Él formó una teoría que se llamaba la de las inteligencias múltiples. Yo siempre me pregunté en el colegio por qué Orozco era tan bueno para el fútbol, para meter esos pases entre líneas, y por qué era tan malo para la geometría si era tan parecido. O por qué Ompiro era tan bueno para el dominó, pero tan malo para la matemática si en teoría tienen el mismo fundamento. Entonces yo descubrí, entendí que yo tenía un poquito más
de inteligencia lógico-matemática, lingüístico-verbal, como se pueden dar cuenta, soy muy tímido para hablar, uso pocas palabras, y algo de la parte intrapersonal. Pero otros compañeros míos eran muy buenos en lo visual espacial, otros eran excelentes en lo musical, otros eran excelentes en esto. Entonces, hay que aprender a conocerse. Ahí decía, Lao Tse decía, aquel que conoce a otros hombres es sagaz, aquel que se conoce a sí mismo es inteligente, aquel que supera a otros es fuerte, aquel que se supera a sí mismo es poderoso. Yo creo que ese aprendizaje desde pequeñito yo lo tuve claro. Dije, si yo soy bueno para matemáticas y me gusta leer cuántas cosas se me atraviesa ahí, yo tengo que estudiar. Y si tengo que estudiar, esa es la única forma de salir adelante, porque bonito no soy, mi papá plata no me dejó, de un apellido famoso, nada de los anteriores. Me dejó una mamá maravillosa que me enseñó el ánimo de la lectura y que me escondía en los libros para huir de realidades muy malucas y muy desagradables que tuve, por las cuales tuvimos que venir. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, con todo el empeño del mundo, dije, bueno, debo identificar que yo no soy bueno en todo y debo descubrir cuál es mi talento. Mi talento era que tenía unas habilidades cognitivas que eran las que me posibilitaban salir adelante. Y segundo, yo no puedo salvar a nadie si no me salvo a mí mismo, y la educación me salvó a mí. Luego, cuando salvo a otros, salvo a mi familia, salvo a los demás. Y aquí viene el punto. Yo tenía que matricularme en la normal para varones. Yo hice mi primaria en el colegio Notario de Gaira, desde peladito, como Diomedes me tocó trabajar, no porque quería, por eso yo tengo mi problema con el trabajo infantil, porque a veces toca, porque no tiene más opción, porque si tu mamá está embarazada, tú eres el mayor, estás embarazada, tienes que salir a trabajar. Y trabajé, y vendí cáncer, vendí lotería, pero la ida a la playa me cambió mucho. Entonces yo tenía que matricularme en la normal, año 1989, y esa matrícula costaba 30.000 pesos. Y eso era mucha plata, porque no existía la gratuidad de la educación y era un colegio público, y había conseguido el cupo. ¿Y por qué era tan importante la normal? Hombre, porque la normal te preparaba para salir con una profesión, de manera que si tú no podías ir a la universidad, que era lo más probable, pues de pronto llegar hasta coordinador de un colegio, ¿por qué no? Del colegio de Gaira. Mamá, gracias por creer en mí. Pero era el contexto, era lo que había y era lo que pensaba. Entonces yo con mis 30.000 pesos en mi cabeza, me considero una nevera, nosotros vivíamos en Gaira, entonces Gaira vive mucho del turismo. Y me quedo en mi nevera, mi pack de cerveza, y yo me voy rayuito para la playa, 22 de diciembre, plena temporada, y cuando ya llevaba 4 cervezas vendidas, ha llegado la policía. Señor, su permiso, no tengo, venga para inspección, venga su neverita, y me han quitado la. Yo dije, bueno, pero yo tengo que estudiar, así que al día siguiente, nueva nevera, nuevas cervezas, Playa Blanca. En Playa Blanca no molesta a la policía. O primer día muy bien, toda mi cerveza, segundo día, nuevamente los vendedores que tenían carnet, que yo no tenía. Señor, ¿dónde está su carnet? Que no tengo, venga para la lancha, vamos con la inspección otra vez, aquí está su nevera, que venga para acá su nevera y venga para acá su cerveza. Y yo, por Dios, fue la primera vez que dije, y creo que la única. Por eso es que en este país la gente se va para la guerrilla, si yo lo único que quiero es pagar mi matrícula de 30.000 pesos, porque si yo no estudio, y ahí va la segunda lección, no puedo cumplir mi sueño. ¿Ustedes saben cuál era mi sueño? Comprarle una casita a mi mamá, si fuera chiquita o grande, donde hubiera peladitos que nos gritaran cucarachas en su casa, pero no, como le hablaba. Ese era mi sueño. Y yo decía, pero ¿cómo lo voy a comprar una casa si no lo voy a ser bachiller? Si no soy bachiller, no voy a poder ser siquiera coordinador de un colegito. Y entonces, ¿cómo voy a salir adelante si yo soy malo para el baile, para la música, para el arte, para el deporte, para el fútbol, para todo lo demás? Yo digo, ese es medio leer, sumar, restar y multiplicar más rápido con los demás. Entonces, pues nada. Yo dije, que me quitan la nevera. Pues me voy para Playa Salguero, y allá sí no hay policía porque no hay turistas tampoco. Y ya no vendo cerveza, pues vendo agua. Y pues empecé a vender agua en Playa Salguero. Y ahí sigue la historia. ¿Qué pasa? Y ese era yo con mi cama y mi cosa. En la playa conocí gente maravillosa. Conocí un señor que era un mayorista, porque tenía una carretilla. Entonces tenía cerveza, agua, también convenio con un restaurante. Entonces íbamos a buscar los pescados, se los vendíamos a los cachacos. Ya yo me camuflaba como costeño y podía gritar cucarachas africanos, porque ya me parecía, estaba quemadito y quedé así. Porque yo no era así cuando llegué aquí, no. Estamos todos los tenía azules. Y resulta que yo vine y me metí en el negocio, pero yo sabía, no me puedo caer en la playa porque simplemente voy a hacer un cartel ilustrado. Y en esa playa conocí gente maravillosa. Una familia italiana, Alberto Ranucci, que me pagó primera matrícula, y le agradezco siempre, seguramente me estará viendo y se puso más orgulloso con el artículo ese de la revista, que yo creo que compró todas las de Barranquilla, por el orgullo y la satisfacción, y me pagó mi primera matrícula en la universidad. Pero al final la lección de esta etapa es, yo seguía con mi sueño en mi cabeza de que yo necesito comprarle la casa a mi mamá. Y además tenía todavía el resentimiento con el policía ese hijo de madre que me quitó la nevera. Pero ¿saben qué les digo? Si hoy encontrara a esa policía, le daría un gran abrazo, porque lo mejor que me pudo pasar a mí fue que me quitaran esa nevera. Eso sí, yo busqué otra,
porque nunca te dejes, si te la quitan, pues busca otra, y busca otro termo, otra cava, pero al final las cosas en la vida siempre pasan por algo. Yo no lo sabía en ese momento, pero seguramente yo no sería doctor, no sé qué, vicerrector de no sé qué, si no fuera policía. Así que le agradezco donde esté, muchas gracias por haberme quitado esa nevera, 2 neveras. Ahora, todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el valor de perseguirlos. Y mi sueño, ¿cierto?, significa que hay que cumplir los sueños de los tuyos. Yo no soñé con tener grandes cargos ni tener un carro bonito, no, yo quería una casa para mi mamá. Ese era mi sueño fundamental. Y alguien me dijo, ¿te quedaste sin sueño? No, ahora tengo otros, pero ya cumplí ese, y ese me dio una posibilidad maravillosa que yo creo que mucha gente no la tiene. No busque la fuerza afuera, búscala adentro, en los tuyos, en tu familia. Y cuando yo hice eso, mire, fue muy bueno, muy positivo, porque mi mamá se motivó a terminar el bachillerato que había abandonado por parirme a mí, que era bastante cabezón además, y parto natural. Se puso a validarlo, porque su casa le dio la tranquilidad y la serenidad para hacerlo. Como estaba cerca de la universidad, se motivó a presentarse a la universidad. Pasó en la universidad y tuve la satisfacción hace 2 años de entregarle su diploma como abogada. Para mí eso es más orgullo y más satisfacción que cualquiera de los cartones o los títulos que yo tenga, porque eso me ha dado la fuerza para tener nuevos sueños por Santa Marta, por el Magdalena, pero sobre todo por ella, porque se lo merece, porque ella sacrificó los de ella por los míos. Y yo sí algo aprendí: pon en primer lugar los sueños de los tuyos y ganarás la fuerza para cumplir los que siguen. No hay nada más importante. Que la gente se mueva de su zona de confort. Taliana montó su fundación y piensa en nosotros y está cumpliendo sueños de niños o de madres, como los de belleza por un futuro. Carlos Vives lo está haciendo, es decir, están haciendo algo por el otro, y es una forma de organizarlo todo. ¿Cómo vamos de tiempo? Y no, yo, como tengo debilidades lingüísticas, me puedo atrasar. Otro aprendizaje, y que es una frase que yo detesto: al árbol que da frutos es al que siempre se le tiran piedras. Si se hace eso, terminamos en eso. Por favor, no seamos la piedra, seamos abono para que otros árboles den fruto. Entonces, que si Carlos Vives y la Perla Espeso quiere ser alcalde, y entonces la Taliana que quiere por Santa Marta, no sé qué, ya la veremos, no sé qué, y Fidel Baza, que ahorita empresario de la educación, ¿qué puede saber él de la educación si es lo que sabe tirar puño y propar? Por favor, yo creo que una gran parte del lío del Caribe, por eso celebro esa iniciativa de unirnos, es que no somos capaces de valorar los éxitos del otro. Necesitamos sembrar. No necesitamos que todos nos llenemos de dolor, sino que ninguno tenga dolor. Entonces nosotros, creo que ese es un aprendizaje, creo que todos lo hemos vivido. Aquí en Santa Marta lo padecemos mucho, y yo creo que ese es un mal. Y esto, que me ha presentado gente maravillosa que está en Bogotá con ganas de hacer cosas por Santa Marta, vengan a trabajar por Santa Marta para que aprendamos que al árbol que da fruto, lo que hay que hacer es buscar reproducirlo. Con eso no me estoy promocionando, pero de todas maneras al final dejo mi dato por si alguien quiere avanzar en esa parte. Entonces, ese aprendizaje 4, no seamos la piedra. Y ya para finalizar, sea abono para que otro. Hay otro que yo aprendí y que creo que ya está inventado: el rechazo, el remordimiento, la culpa. Hay gente que vive cargada de un equipaje inmenso, lleno de una peñonera o de tirantes. No, si a mí me tiran piedra, yo tiro frutos y tiro semillas. Pero yo voy a lo ligero de equipaje. Yo ni me acuerdo ya de los peladitos que me gritaban con caray cafrita, sapo reventado. No tengo ni idea cuántas veces me discriminaron, me sacaron de un quinceañero porque no tenía ropa de lino, o cuántas veces no podía ir a la miniteca, a la discoteca, no sé. Ahora lo hago. Yo soy un cuarentón chévere y ahora me doy todo ese gusto que antes no me daba. Que estaba trabajando y no podía. Pero no le guardo rencor ni resentimiento a nadie, al contrario. Guardo un profundo agradecimiento, como les decía, a esos policías que me quitaron mi nevera, porque me dieron otra oportunidad. Entonces, no acumules. Todas esas cosas no son... Finalmente, hay que meter algo acá, de verdad. Hay una cosa que se llama gradiente social. Eso que está ahí. ¿Qué es lo que dice el gradiente social? El gradiente social explica que la gente, entre más recursos tenga, tiene acceso a mayor calidad de vida. Es decir, a mejor salud, mejor educación, etcétera, etcétera. Esa línea sobre la que uno supuestamente tiene que moverse dice que el que nació aquí se queda ahí. Que el que nació acá siempre va a estar allá. No. Yo aprendí en la vida que no importa si tú naciste aquí, tú puedes apartarte de ese gradiente y hay unos impulsores que ayudan. En mi caso fue la educación, la formación y la persistencia. En su caso fue la habilidad para el deporte, la formación de sus padres y la persistencia. En tu caso fue tu talento para el arte y tus ganas de salir adelante y la formación. Y no importa el mundo donde partas, no hay que ser determinista. Nadie nació ni para pobre ni para rico, y creo que todos nacimos para Sevilla. Creo que la educación ha generado un problema grande que es homogénea. Y un gran reto, idea para cambiar a Santa Marta es
démosle a los niños la educación que necesitan para potenciar sus necesidades. No hay una única inteligencia. Los profesores no hemos entendido que la inteligencia es múltiple y se desarrolla. Al punto que yo sigo siendo bueno para las matemáticas, bueno para lo otro y aprendí a bailar. He mejorado en fútbol. No voy a ser el pibe, por supuesto que no. Pero ya por lo menos hago algo con la derecha, hasta un poquito más que Javier Rodríguez, que es futbolista y solo es uno. Pero el punto, suena broma, pero la verdad es esa. Creo que los padres no hacen lo suficiente por identificar los talentos de sus hijos. Le pedimos a la educación que haga lo que en el hogar no hacemos por ellos. Y como les decía al inicio, la educación puede ser un gran impulsor, pero sin persistencia, sin buenos ejemplos, sin buenos valores, es muy difícil que prospere solamente a punta de mí. Si hay algo que este espacio me ha dejado aprendiendo con mis panelistas y me siento honrado de estar aquí, es que a Santa Marta la podemos cambiar. La gente de Santa Marta no va a venir las soluciones de afuera y que la educación, con los buenos ejemplos, van a ser ese motor que permita cambiar a Santa Marta. Así que yo le dejo a ese mar de ideas, ese pequeño granito, y recuerden, si le quieren quitar la nevera, búsquense otro, pero no se la dejen quitar.